muertos, algunos están planteando que ya hay cerca de 480 muertos, hay más de 1000 heridos, de los cuales 100, nos decía Rafael Jaime Rafalovsky, el coordinador del Maguen David Adom, están en estado grave. Hay capturados, una situación realmente muy dura, que hace recordar, claro que sí, esa guerra de Yom Kippur hace 50 años justamente. Vamos a hablar unos minutos con un amigo que no hubiésemos querido tener que hablar hoy. Me refiero al profesor Mario Schneider. Querido Mario, ¿cómo estás a pesar de todo esto? Bueno, el ánimo con todos los datos que acabas de mencionar tú, mal, porque es intolerable, impensable que han muerto aquí el reconocimiento oficial israelí en este momento es 250 muertos y más de 1100 heridos y no han dicho absolutamente nada sobre el número de rehenes que se encuentran en manos de Hamas, pero se entiende que son muchas decenas y que pese a que todo esto comenzó a las 6:30 de la mañana de Israel y ahora son las 11:10 de la noche en Israel, por ejemplo en el kibbutz Be'eri, todavía se sigue combatiendo y la sala de almuerzo, o sea, la sala de comidas, el Hadaroj del kibbutz está tomado aún por terroristas de Hamas con muchísimos rehenes. Se habla solo en ese kibbutz de una cincuentena de rehenes que están ahí. Bueno, y las tropas israelíes rodeando el lugar, intentando resolver eh, este terrible problema con el menor derramamiento de sangre posible. Y eso, o sea, yo digo que con estas noticias nadie puede estar de buen ánimo, ni aunque tuviera la suerte de recibir la lotería hoy día, porque el contrapeso es muy trágico. O sea, lo que está pasando aquí es algo sumamente trágico. Mario, es verdad que se está desarrollando y que todo esto ha tomado por sorpresa absoluta a las fuerzas de defensa, inteligencia, algo inédito, ¿no? Israel pensando en una guerra nuclear, donde el peligro de Irán, de una arma nuclear, es lo que ha venido de alguna manera monitoreando, y finalmente lo que pasa es una irrupción de decenas de camionetas con terroristas y que se hacen y capturan poblaciones civiles, algo que de verdad no nadie seguramente pensaba, ¿no? Con el ejército tan potente y la alta tecnología ha fallado todo sin duda y no es el momento todavía para analizarlo, pero ¿qué dirías al respecto? Bueno, primero que desde el punto de vista de la inteligencia israelí, que ya ha comenzado a ser acusada de no haber previsto, prevenido, etcétera, etcétera, que no es solo la inteligencia, sino que es inteligencia y las decisiones políticas que se toman con lo que la inteligencia provee y las preguntas que los políticos a cargo tienen que hacerle a la inteligencia, porque aquí hay un fenómeno que está muy claro hace mucho tiempo y es que en el caso de los palestinos, en el caso de Hamas y en el caso en general, esto es una cuestión histórica que se conoce en la literatura militar, de fuerzas inferiores, guerrilleras, terroristas, guerrilleros terroristas, o como se les llame, eh, Paramilitares. sí, que son o sea, no son un ejército constituido y no representan un Estado constituido, diría yo. Entonces, este tipo de fuerzas, históricamente y especialmente en el caso palestino, han enfrentado la modernidad y la altísima tecnología israelí con muy bajos niveles de tecnología que ya tendríamos que estar acostumbrados a pensar que van por ese camino, no solo por la falta de recursos, que no los tienen, sino también porque se ha convertido en una tradición, así como en Israel existe la antigua tradición de la improvisación. En Israel se ha improvisado mucho siempre. Bueno, los palestinos, quizás por vivir junto con nosotros o por vivir en la contraparte de la misma circunstancia, han aprendido la baja tecnología. Recuerda, Miguel, que hace una semana y media incendiaron varios predios, varios bosques, con
balones, globos, con un poco de gas y una mecha, o sea, algo que tiene un costo inferior al dólar y que es tecnología bajísima. Recuerda el asunto de los túneles de la franja de Gaza. Entonces el resultado es que se construyó una valla muy profunda antitúneles y luego una valla sobre tierra muy alta y teóricamente fuerte que ha sido destruida hoy a la mañana en 14 lugares diferentes que explican cómo entraron con las camionetas, con las famosas Toyotas con la ametralladora. O sea, mientras la valla estaba parada y las derribaron con una facilidad increíble. O sea que la super sofisticación israelí a veces es respondida con bajas tecnologías muy improvisadas, muy caseras, si quisiera ponerle un adjetivo criollo, de la contraparte palestina. Acá viene Y una yo pregunta, creo, obviamente, claro, pero ahí hay un problema de inteligencia, porque la Ujú. inteligencia tendría que tener en cuenta que existe esta tradición en la parte palestina de buscarle, como dirían en Chile, buscarle la vuelta. Ujú, Así, ujú. ya. Ahí viene justamente una pregunta, ¿no? Porque dentro de las hipótesis que son todas, pero tan complejas que vive Israel, digamos, esta es una guerra otra vez que le ha sido impuesta y terrible, que todavía se está desarrollando y que nadie sabe cómo terminará, como todas las guerras. Digo, mucho tiempo la polémica que se dio en el mundo sobre la construcción del muro de separación, que es una frontera con los palestinos, y una hipótesis, claro, de las poblaciones palestinas dentro de Judea y Samaria, incluso dentro también del Estado de Israel, como una situación que había que monitorear y controlar. Uno se pregunta cómo justamente con la franja de Gaza, donde el Hamas tiene por propósito la destrucción abiertamente dicha de Israel, hay una frontera con un alambrado que puede ser superado tan fácilmente. Sí, es una gran pregunta, pero no solo eso, sino que el precedente de la valla que separa Israel de Cisjordania también tendría que haber proporcionado hipótesis de trabajo porque la cantidad de infiltrados que entran cada día a través de la famosa valla que separa Cisjordania de Israel, es verdad que aquella, como está hecha de cemento, la parte superior, es imposible casi de transitar con vehículos, Ujú. pero entran con explosivos y armas a mano, sin vehículos, y eso sucede continuamente. Entonces, esto tendría que haber despertado la curiosidad intelectual de la inteligencia y de los políticos, digo yo, y hacerles pensar que hay que tomar en cuenta no solo las hipótesis que a uno le parece o que le conviene que sucederían, sino exactamente la hipótesis, el oximorón, lo Ujú, contrario, ujú. que puede muy bien suceder, y eso me parece que es uno de los fenómenos que ha pasado en este momento, o sea, que ha pasado en el día de hoy. Pero déjame agregarte un par de cosas que me parecen muy interesantes. Primero, que aquí hay un problema que está directamente relacionado con la negociación o la normalización de las relaciones entre Israel, Arabia Saudita, digamos, patrocinada por Estados Unidos. Esto está claro. O sea, yo creo que te he dicho a ti en más de una oportunidad que el problema palestino es insalvable o insaltable. O sea que no importa qué truco político se intente, económico, político, social, se intente hacer, estos millones de palestinos que están aquí y tienen sus ideologías y objetivos políticos y no se puede lograr soluciones sin tenerlos en cuenta. Y ahora que parecía que se va hacia una solución que los desplazaría, marginalizaría, nuevamente está el estallido. Luego, un día después de recordarse los 50 años de la guerra de Yom Kippur, la carga simbólica que tiene esto, y luego no usar directamente el precedente de los últimos meses de acciones israelíes en Cisjordania, especialmente contra Jihad Islami y Hamas, especialmente contra ellos y no contra la autoridad palestina, sino declarar a esta operación
bajo el nombre, o sea, presentarla bajo el nombre del diluvio de Al-Aqsa, centralizando nuevamente el más grande denominador común posible, no solo en el campo palestino, sino en el mundo islámico en general, creándole de partida un problema a Israel por el puro nombre de la operación de ellos, mientras que el nombre de la operación israelí, las espadas de hierro, suena realmente inocuo. Mm. Tenemos un problema de carga mítica, si quieres, o simbólica. Tenemos un problema aquí de no saber responder, de nuestra contrapropaganda. Hay personas excepcionales que lo hacen muy bien, pero hay otras que, por ejemplo, yo veo un titular en algún lado que dice la invasión de Hamas. Yo no creo que esto sea una invasión. O sea, sí, hay 14 o 20 grupos de terroristas, guerrilleros, lo que sea, palestinos, que han cruzado la valla y que se están enfrentando en Israel en una franja muy estrecha alrededor de la franja de Gaza. Invasión fue lo que sucedió aquí en 1948, cuando los ejércitos formales del entorno árabe invadieron Israel y empezaron a ocupar grandes partes del territorio. Entonces digo, exagerar en el análisis es un pecado que es muy difícil de reparar luego. Muy complejo, obviamente, todo lo que está aconteciendo es casi caótico y hay responsabilidades, claro, después van a aparecer todas estas responsabilidades y sabemos de la crítica israelí tan severa con sus líderes. Ya que hablamos de esto, el primer ministro Netanyahu que ya ha hecho declaraciones y quisiera que comentes un poquito. Bueno, yo creo que en este momento Netanyahu necesita la entrada al gobierno de Benny Gantz y de Yair Lapid. Porque nuevamente, si estamos hablando de precedentes simbólicos, una cosa que diferenciaría dos hechos históricos muy importantes en la historia de Israel, que son la Guerra de los 6 días y la Guerra de Yom Kippur, es que la Guerra de Yom Kippur, el partido gobernante, termina cargando solo con el triunfo, pero especialmente con las responsabilidades de lo que sucedió y el gran número de muertos y heridos. Mientras que en 1967, y aquí quizás hay que recordar la viveza judía, la llamaría yo, no viveza criolla, de Levi Eshkol, que contra el deseo siempre histórico de Ben Gurión hizo ingresar a su gobierno a Menachem Begin, al líder de la oposición, y al hacerlo consiguió un apoyo de legitimidad muy amplio dentro del Parlamento, pero también dentro de la opinión pública israelí. Yo creo que este pensamiento se le ha pasado por la mente a Netanyahu y creo que de ahí viene la invitación. Lapid ya ofreció, digo, la oposición ya ofreció, Yair Lapid oficialmente planteó la posibilidad de... Pero sabes que Lapid puso una condición y es que expulsaran del gobierno a los religiosos nacionalistas extremistas, diciendo Ben Gvir y Smotrich, con el tipo de política que hace falta para manejar una guerra, no funcionarían, y eso es una condición que Netanyahu no creo que pueda aceptar. Es decir, no creo. Todavía no hay nada de esto, es decir, hubo planteos, pero no hay ninguna novedad al respecto. No lo sabemos. Bien, horas muy dramáticas las que está viviendo Israel. Los combates continúan. La pregunta es el día después, que seguramente es muy difícil de prever. ¿Te parece que el gobierno estará dispuesto a enviar a combatientes terrestres a ingresar en Gaza con todo lo que significa en términos de costos de vida humana y de una situación que recuerda a las peores, ¿no? Las peores. La incursión en el Líbano. Aunque, a ver, digamos, para ser un poquito imparciales, la impresión mirando la guerra por televisión, que es lo que todo el mundo hace, o la guerra por internet, es que bueno, que Israel está en un peligro existencial, etc. No es así. Tzahal, el ejército israelí, sigue siendo el ejército más fuerte del Medio Oriente, es mucho más fuerte que Hamas,
Y no solo eso, sino que en este momento se han tomado todas las medidas para una posible guerra en todos los frentes de Israel. Porque tenemos en el norte a Hezbollah, y detrás de Hezbollah tenemos lo que está sucediendo en Siria, y detrás de ellos está también Irán. Y esto debe ser tomado en cuenta y está siendo tomado en cuenta desde el punto de vista operativo, porque ya se han desplazado tropas, reservistas y todo lo que hace falta, que no soy yo el experto para decirlo, a los lugares donde deben estar. ¿Comprendes? Entonces tenemos el problema de qué tipo de enfrentamiento vamos a tener, cuán amplio, y si el enfrentamiento amplio no se desborda a Cisjordania por un lado o a las ciudades mixtas palestino-israelíes o árabes israelíes con judíos israelíes dentro de Israel, Lud, Ramle, Nazrat, Haifa, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos muchos escenarios muy complicados. Yo creo que hoy día los problemas que tiene el gobierno no son solo políticos y de legitimidad, sino que tienen que decidir qué sucede mañana. Uh-huh. Amén del hecho de que la cantidad de misiles que han disparado es bastante grande y que han habido en las últimas 2 horas 5 andanadas sobre Tel Aviv, sobre el centro del país, que siempre se creía aquí que era el último recurso de Hamás. No, no lo es, indudablemente. Estamos en una situación compleja. Complejísima, con escenarios muy inciertos y que ninguno es bueno, esto es lo que hay que decir, son todas malas las realidades. ¿La mediación de Egipto te parece que tiene todavía algún poder frente al Hamás? Ya, yo creo que ya están comenzando a operar, o sea, nadie lo dice, pero todos los precedentes indican que los egipcios, por sus propios intereses regionales, ya están intentando rebajar un poco el nivel de la violencia y ver cómo, de acuerdo a las teorías de ellos, se podría resolver todo esto sin una invasión israelí a Gaza, que naturalmente no le conviene a nadie, o sea, olvídate, eso va a ser un baño de sangre de cualquier manera, que hay gente que yo no, lo que no puedo entender es cómo gente que ideológicamente continúa expresando, naturalmente porque no tienen los pies metidos en la batalla, por supuesto, pero siguen expresando eso, no, habría que entrar y matar y erradicar, y como si fueran juegos de palabras o de niños. Esto es no solo infantil, ridículo, mesiánico, alocado, o sea, es hablar inclusive, porque de aquí de las palabras a la violencia el camino es más corto que por allá. Entonces, es una manera de como empujar a una sociedad hacia un desahogo de violencia que ¿qué puede resultar sino en más violencia? Y una de las peores situaciones que el escenario plantea, Mario, es el escenario de los rehenes en la Franja de Gaza. Digamos que, claro, Israel está mucho más acostumbrado dentro de esta guerra tan dura a una confrontación entre dos partes. Ahora tiene una tercera, que es tener ciudadanos israelíes cautivos como moneda de cambio. Jamás está ya planteando, como siempre, la liberación de todos los terroristas que Israel tiene encarcelados como parte de sus pretensiones. Digo, esta creo que es una de las batallas más difíciles que va a tener por delante Israel. Indudablemente, o sea, tienes toda la razón, porque los precedentes son terribles. O sea, el desarrollo del afer Shalit, la historia con el soldado Gilad Shalit, que fue capturado en la frontera de Gaza y liberado tras 5 años de negociaciones, y a cambio de 1027 prisioneros palestinos, o sea, uno a cambio de 1027, y ahora están hablando de decenas, nadie quiere decir cuántas decenas. Yo mismo señalé que en Be'eri parece que hay 50 dentro del Hadar Aojel, dentro de la sala del comedor. la sala de cenar, de almorzar. Pero el problema también es la composición, porque si bien en el pasado, bueno, hay 2 personas que cruzaron la frontera
por problemas de Mm. salud, quizás mental, y están prisioneros de Hamas hace muchos años y no han sido liberados. Pero el eco social que estas dos personas tienen, desafortunadamente, es muy bajo, es Acá estás muy... hablando de ancianas, de una madre con dos criaturas, lo que No, se ha sí, visto hasta ahora. exacto, Eh, exactamente. O sea, no es solo eso, estamos hablando de una mezcla entre civiles y militares. Ujú. Parece que hay no pocos militares y parece que hay no pocos oficiales. Y parece, según dice jamás, ya dijo que capturó a un general, al comandante de un frente, etcétera, que no es verdad, ya lo han desmentido por el nombre, se sabe que está aquí. Pero militares, oficiales militares, constituyen un problema terrible por el problema de la garantía que da Israel a sus ciudadanos que sirven en su ejército, por un lado. Pero luego están los ciudadanos, como dices tú, desde niños muy chicos hasta ancianos. O sea, Situación, aquí hay no solo un problema humanitario para el Hamas, primero y principal hay un problema humanitario hacia nosotros mismos y qué garantías le ofrece el Estado de Israel a sus propios ciudadanos. las Esto Naciones no es... Unidas han convocado a su Consejo de Seguridad, como Sí, tantas veces, sí, y hay un repudio en general por el momento sí, internacional sí, por esta acción del Hamas, pero la pregunta es qué incidencia real pueden tener los países del mundo, incluso la administración norteamericana que le ha dado carta blanca de alguna manera a Israel. sí. Biden. Todo eso está muy bien, pero los que tienen a los hijos y a los hermanos cautivos son los ciudadanos de ese pequeño estado llamado Israel. ¿Te parece que hay alguna posibilidad de mediaciones más allá de Egipto que puedan ayudar a resolver esta enorme crisis? Yo estoy seguro que se van a presentar más de un voluntario. Los alemanes han tenido un rol histórico acá en mediaciones también. Me imagino que los escandinavos, que tienen también mucho que ver con la crisis del Medio Oriente, históricamente también pueden presentarse. Y por supuesto que la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Pero el problema es el siguiente. El problema es que si esto se desarrolla militarmente en una confrontación mayor, primero las vidas de los rehenes en la franja de Gaza van a estar en peligro todo el tiempo. Y eso va a crear un problema interno dentro de Israel. O sea, cuáles son los límites de la actividad militar israelí dentro de la franja de Gaza. Segundo, se va a surgir el clamor, como dices tú, de las familias. Ya lo están diciendo desde el primer momento que para ellos es mucho más importante la liberación de sus seres queridos, de el destino del conflicto jamás Israel, palestino-israelí, jamás Jihad Islami, etcétera, etcétera, que la política, Mm. llamémoslo así. Entonces, sí, yo digo que tenemos un problema muy complejo, muy complicado, pero advierto nuevamente, y no es porque yo crea que yo entiendo mejor que nadie, pero creo que este tipo de análisis y este tipo de discurso hay que hacerlo con mucha sensibilidad, teniendo en cuenta que lo que se juega aquí es un juego con sangre, con Mm. vidas humanas de ambas partes, que en el fondo, de acuerdo a nuestros sabios, todas ellas tienen valor, ¿verdad? Y no discriminamos en eso. Entonces, yo creo que en este momento hay que ser cauto, hay que ser muy cauto en las declaraciones, en las políticas y, por supuesto, en las actitudes. Esto no significa que nadie se va a rendir aquí. Israel no se va a rendir, ni nadie en Israel se va a rendir. Pero hay que usar mucho más la cabeza en su parte interna que la boca misma Mm. o que los músculos mismos. Mucha sangre fría, mucho análisis Exactamente. equilibrado en un momento muy dramático. Debo, Calma, calma. sí, calma, difícil cuando, como bien dices, va a haber presiones diversas, muy complejas, cuando en realidad uno puede decir que lo que está claro es que en este primer día de guerra jamás ha sorprendido a Israel, se ha llevado un triunfo para ellos
enorme en lo que hace a la cantidad de muertos israelíes, a la sorpresa, a los rehenes, a los heridos y a todo lo que ha cambiado el mapa. Me parece que es un antes y un después. El después todavía está en una señal de pregunta, Mario. Nosotros vamos a seguir convocándote. ¿Cuántas veces tuviste que correr al refugio hoy? Muchas, pero tengo un problema muy grave, pues yo vivo en un primer piso y para llegar al refugio hay que bajar un piso y luego otro piso más al subterráneo y mi esposa está imposibilitada de moverse rápidamente y tiene problemas de equilibrio, entonces no llego al refugio, llego al corredor del ascensor, hasta ahí llego. No logro llegar al refugio, no puedo hacerlo. Pero mira, a mí ya me han tocado una buena cantidad de guerras en Israel y uno a una cierta edad dice, bueno, no es que mi vida no valga nada, pero digamos, joven, si me llego a morir, joven no voy a morir ya, porque joven ya no soy. Pero, ¿sabes lo que me sorprendió? No me sorprendió, o sea, me halaga mucho que tanto tú como yo pensemos sin quizás, creo que lo estamos haciendo de forma inconsciente en algo que Ben Gurión sostenía y que se lo dijo muy claramente a Amos Oz, cuando siendo Amos Oz soldado lo citó a su oficina a las 6:30 de la mañana en Tel Aviv. Toda una historia muy, muy buena para recordarse. Y le dijo, mira, lo esencial, le dijo, se aprende de Spinoza. Y Spinoza dijo que en crisis hay que mantener la calma. Lo principal es no perder el pensamiento lúcido, porque todo lo que no sea pensamiento lúcido, racionalista, todo aquello en lo que Spinoza creía, solamente genera catástrofes. Mario, a mantener el pensamiento lúcido, la tranquilidad que se requiere frente a una crisis tan enorme como esta, habrá tiempo para analizarla otra vez, un capítulo más negro para los libros que escribes de la historia de este Israel. Uh-huh. Desgraciadamente se ha desatado este día. Un abrazo y ojalá no tengas que intentar ir al refugio nuevamente y que pronto, no creo que sea tan pronto, podamos empezar ya a hacer los análisis cuando desgraciadamente todavía se está viviendo este día impensado, pero que desgraciadamente ha llegado también a esta realidad de Israel y del Medio Oriente, esta zona tan convulsa del mundo. Un abrazo y buenas noticias. Un abrazo para ti, Miguel, y sí, debemos seguir adelante. El profesor Mario Schneider, profesor emérito de la Universidad de Jerusalén en Ciencias Políticas, escribió Historias mínimas de Israel. Ahí escribió sobre guerras de Israel, sobre desafíos de Israel. Hoy, un nuevo día de desafío, un nuevo día de guerra, en una guerra continua. Israel no ha tenido un día en su historia que no haya sido de guerra. Hoy, desgraciadamente, muchos ciudadanos han perdido la vida, muchos resultan heridos y muchos otros capturados y llevados como rehenes. Dolor, consternación y a seguir, nosotros también, trayéndole a usted testimonios desde Israel.